Buenos días. Sean todas y todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta ceremonia que sirve de marco para llevar a cabo la inauguración del tercer encuentro académico Fondo CONAVI-CONACYT. También saludamos a miembros de la academia, desarrolladores, investigadores, estudiantes y representantes de los medios de comunicación. Tengo el honor de presentar a ustedes a las autoridades que presiden esta ceremonia. La maestra Paloma Silva de Anzorena, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda. La doctora Julia Tagüeña Parga, directora adjunta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. El doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, investigador del Instituto de Ingeniería, en representación del director del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El doctor Manuel Perló Cohen, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El licenciado Ignacio Tórcida Amero, subdirector general de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Vivienda. La maestra en Ciencias, Margarita Calleja y Quevedo, secretaria técnica del Fondo CONAVI-CONACYT. El licenciado René Conde Ayala, secretario administrativo del Fondo CONAVI-CONACYT. Para dar inicio al programa, cedemos el uso de la palabra al doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, investigador del Instituto en representación del director del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a la Torre de Ingeniería en nombre del doctor Luis Álvarez y Casa, quien se disculpa por no poder estar en este momento, hasta atendiendo otro compromiso. Me ha pedido que les extienda a ustedes esta bienvenida y extienda algunas palabras en su nombre. Maestra Paloma Silva, sea usted siempre muy bienvenida a la Universidad Nacional. Doctora Julia Tagüeña, es su casa naturalmente, y el tenerla especialmente en el Instituto de Ingeniería es un privilegio. Lo mismo digo del doctor Manuel Perló, buen amigo de hace muchos años, director del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra casa, así como también sean muy bienvenidos los señores funcionarios, la maestra Margarita Callejo, el licenciado Ignacio Tórcida, así como el licenciado René Conde, quienes hacen posible que este fondo sectorial CONAVI-CONACYT pueda funcionar de la manera tan eficiente como lo hace. El Instituto de Ingeniería tiene una larga tradición trabajando alrededor del desarrollo urbano y de la vivienda. Fue prácticamente desde sus orígenes, el instituto se fundó en 1956, en los años 60, que iniciaron los primeros estudios para entender el comportamiento de los muros de mampostería, primero ante cargas verticales, posteriormente ante cargas laterales. Y a lo largo del tiempo, el instituto, en colaboración con otras instituciones, como es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ha venido trabajando en entender mejor el comportamiento de las estructuras que componen a nuestras viviendas. A partir de estas investigaciones, que han formado nuevos investigadores, que han formado ingenieros que ahora se dedican al diseño estructural, se han derivado normas mexicanas, se han derivado normas de construcción, señaladamente las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de mampostería, que son referente no solamente a nivel nacional, son del reglamento de la ahora Ciudad de México, que son un referente no solamente a nivel nacional, sino que también son referente a nivel latinoamericano, así como también la participación muy activa en el Código de Edificación de Vivienda, que en aquel momento la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda impulsó hace ya algunos años. En el ámbito del diseño bioclimático, sustentabilidad, eficiencia energética, el instituto también ha tenido una participación muy activa.
Señaladamente los grupos del doctor David Morillón, del doctor Almanza, han tenido un impacto en la elaboración de guías, de lineamientos que han derivado en la adopción de la hipoteca verde, en su momento por parte del Infonavit, la participación con distintos organismos del sector vivienda, como es el Fobiste, como es Fonapo, así como también con la participación con diversas empresas constructoras, desarrolladoras de vivienda. De modo que el instituto tiene, como digo, una larga tradición, una tradición que mantenemos vigente, más aún con los avances que el propio instituto ha logrado en materia de su infraestructura, que le ha permitido, por ejemplo, a través de la mesa vibradora del instituto, que es el único simulador grande que tenemos en el país de temblores o de sismos, el poder estudiar con mayor detalle el comportamiento y a partir de ello proponer medidas o nuevos requisitos de diseño para hacer más seguras las viviendas. Lo mismo sucede recientemente, igualmente en el caso de el diseño de viviendas de concreto, que ha sido una solución que han encontrado los desarrolladores como una solución costo efectiva y para lo cual era necesario contar con requisitos sólidos de diseño y de construcción de estas viviendas, de modo de dotarlas a las viviendas de una seguridad, así como también de una durabilidad y de un confort adecuados. Así pues, para el Instituto de Ingeniería, pues es un privilegio que se haya decidido el que en esta sede se celebre este tercer encuentro académico para presentar los avances de los proyectos que se apoyan a través del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico, lo estoy leyendo, para el fomento de la producción y financiamiento de la vivienda y crecimiento del sector habitacional, que quizás sería más fácil decir el Fondo Sectorial CONAVI-CONACYT. Entonces, sean ustedes muy bienvenidos. En nombre del doctor Álvarez y Casa, de nuevo, pues agradecer el que hayan seleccionado al Instituto de Ingeniería y aprovechar esta oportunidad para refrendar en su nombre y en nombre de la comunidad del instituto que trabajamos, que nos interesa el tema de la vivienda, pues el interés en seguir colaborando con las instancias que promueven, que fomentan la construcción de la vivienda, de seguirlo haciendo y contribuyendo al desarrollo de este sector. Muchas gracias. Solicitamos la participación del doctor Manuel Perló Cohen, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muy buenos días tengan todas y todos. Quiero saludar a los integrantes del Presidium, en primer término a la maestra Paloma Silvia de Anzorena, directora general de CONAVI, a la doctora Julia Tagüeña Parga, directora adjunta de CONACYT, amiga de toda la vida, vamos a dejarlo así, de toda la vida, y a quien admiro y respeto muchísimo. Quiero saludar también al doctor Sergio Alcocer, investigador de este instituto, amigo también de muchísimos años, admirado funcionario universitario, funcionario público y un distinguido universitario, a quien admiramos y estimamos mucho. Quiero saludar también al licenciado Luis Ignacio Tórcida, quien es subdirector general de Asuntos Jurídicos y Legislativos de CONAVI, al licenciado René Conde Ayala, coordinador general de Administración de CONAVI. Y quiero también saludar y extender un agradecimiento al doctor Alejandro Morales y al doctor David Morillón por esta invitación que han hecho al Instituto de Investigaciones Sociales a estar presente en no solamente esta inauguración, sino a lo largo del día en varias de las mesas de trabajo en las que ustedes van a estar participando. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿qué hace el Instituto de Investigaciones Sociales aquí en un tema como el de la vivienda? Es un tema pues, de ingeniería, un tema económico, financiero, y bueno, estamos aquí en la sede principal, que es donde se ven los temas constructivos de ingeniería, efectivamente, donde se ven también temas económicos, pero hay que decir que el paradigma de la vivienda, la manera en la que pensamos
en la que hacemos política pública relacionada con la vivienda ha cambiado radicalmente en los últimos años. Ya no es solamente un tema sectorial, un tema de oferta y demanda, de mecanismos financieros, de aspectos constructivos que siguen siendo fundamentales y lo van a hacer, sino ahora también el tema de la vivienda ha incorporado otras dimensiones que son igualmente importantes y sin las cuales no puede entenderse y no puede hacerse una política pública en relación al tema de la vivienda. Tenemos la dimensión ambiental, que es definitiva. No podemos construir cualquier tipo de vivienda con cualquier tipo de material. Tiene que hacerse ahora todo programa de política habitacional con criterios ambientales muy bien definidos que permitan una armonía con el medio ambiente, que permitan la eficiencia energética, que permitan el uso eficiente del agua, que permitan un confort y que permitan una sustentabilidad. Entonces tenemos el tema ambiental muy presente en toda la concepción acerca de la vivienda. Tenemos también el tema territorial. ¿Dónde construimos la vivienda? ¿Dónde no debe de construirse la vivienda? Se han cometido desafortunadamente muchos errores en construir vivienda en los lugares que no son los más adecuados. Entonces, hoy día, simplemente presumir de que hemos construido muchas viviendas, cosa que se ha hecho en el país, es un acierto extraordinario todo el avance que se ha dado en la construcción de un gran número de acciones de vivienda, pero cada vez es más crítico el tema de en dónde se construye. Entonces, no lo podemos dejar de lado porque si seguimos construyendo vivienda sin atender a su ubicación precisa en el entramado urbano, en las regiones, pues vamos a tener problemas como los que se han presentado de la vivienda abandonada, tema que por cierto se va a analizar el día de hoy. Yo realmente estoy muy impresionado de la variedad de los temas que se van a presentar hoy como parte de este tercer encuentro. Y finalmente diría yo lo social. No podemos entender el presente y el futuro de la vivienda si no incorporamos la perspectiva social. Perspectiva social que está presente no solamente en los grupos a los cuales va destinado el esfuerzo en materia de política habitacional, sino en temas que van a ocupar precisamente una de las mesas de hoy, que es el tema del suelo. El tema del suelo en México es un tema fundamentalmente social, es un tema de propiedad ejidal, de propiedad que no está debidamente regularizada y en donde se construye la mayor parte de la vivienda o en suelo desincorporado. Entonces, en toda acción habitacional está presente el tema social. Por eso necesitamos un nuevo paradigma que integre los aspectos técnicos, los aspectos más científicos con los aspectos ambientales, los aspectos sociales, yo diría incluso los políticos. Tenemos que ver la vivienda con esta óptica integral. De otra manera, estaremos fallando en alguno de los puntos. Y a mí me da mucho gusto que el día de hoy se vayan a presentar 21 proyectos de investigación que han estado trabajando justamente en esta perspectiva, en 6 líneas en donde se integra desde la parte, llamémosle, de ingeniería dura, la parte constructiva, pero también está la parte social. Y yo creo que esto es un reconocimiento a que hoy día el tema de la vivienda necesita esta óptica. Así que yo quiero felicitar a CONAVI, quiero felicitar a CONACYT por este esfuerzo, además por presentar y socializar los resultados de estas investigaciones que son muy importantes para el país y desearles mucho éxito y esperar que de esta reunión pues surjan nuevas iniciativas, nuevas políticas, recomendaciones para actuar de manera integral en el tema de la vivienda porque el país lo necesita y una política de este tipo pues es muy necesaria y qué bueno que las instituciones nacionales y que la UNAM están participando en este proceso
Y bueno, por eso es que el Instituto de Investigaciones Sociales está aquí el día de hoy, porque la perspectiva social es también muy importante. Muchas gracias y que tengan mucho éxito el día de hoy. Ahora cedo el uso de la palabra a la doctora Julia Tagüeña Parga, directora adjunta del CONACYT. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a la UNAM y al Instituto de Ingeniería por esta hospitalidad de recibirnos en un lugar pues tan emblemático y además tan hermoso, porque la vivienda también está unida a las cosas lindas, ¿no? A la estética. Un saludo muy cariñoso de parte del doctor Enrique Cabrero, que los felicita mucho por esta actividad, bueno, nos felicita mucho por esta actividad, porque como ustedes saben, los fondos sectoriales son para CONACYT una enorme oportunidad de colaborar con los diferentes sectores fundamentales de nuestro país, y el que el fondo sectorial se tome muy en serio promover los resultados, pues es realmente digno de felicitarse. Fíjense que ya es el tercer encuentro académico, o sea, el fondo CONACYT ha tenido esta política desde su inicio de ir presentando los resultados del fondo, los resultados de las investigaciones, dando la oportunidad de que los investigadores entre sí se conozcan, presenten su trabajo, seguramente generarán nuevas ideas, nuevos proyectos, pero también es una forma de llegar al sector industrial, al sector empresarial, para que vean de qué manera pueden aprovechar los resultados del fondo sectorial para hacer esa transferencia que en el caso de la vivienda, pues es evidente que es un paso fundamental que se tiene que dar, se tiene que llegar al hecho de aplicarlo en la forma en la que vivimos, en los lugares en los que vivimos, y desde luego también la transferencia a la sociedad, porque también esa es muy importante. Muchas veces el tema de la investigación no es conocido por la sociedad mexicana y debemos de hacer un esfuerzo porque sepa lo que se está haciendo. Bueno, tenemos aquí un presidium verdaderamente importante donde están, por supuesto, mis amigos del UNAM, Sergio y Manuel, queridos colegas de CONAVI Paloma, un gusto como siempre. Y quiero también agradecerle a Margarita y a su equipo, que son los que llevan el fondo sectorial CONAVI y CONACYT. En CONACYT hay muchos fondos sectoriales que están repartidos en diferentes direcciones. De investigación científica aplicada, la que lleva este fondo, desde luego en una colaboración muy estrecha con el sector, con CONAVI. Entonces, pues es un gran gusto estar aquí con todos ustedes, un honor poder participar en esta inauguración. Y me decía Margarita, ¿quieres que te dé algunos datos sobre, un poco como para adornar lo que vas a decir? Le dije, no, yo ya sé de qué voy a hablar de la cueva de Altamira. Yo fui a la cueva de Altamira hace muchos años, cuando todavía se podía entrar. Muy joven, conocí Europa, visité la cueva y es algo verdaderamente impresionante por la calidad del arte que ahí se encuentra, pero es una de las primeras viviendas de la humanidad, ¿no? La humanidad empieza por vivir en cuevas y es parte de la evolución, cómo va convirtiendo la vivienda, que es parte fundamental de la forma de vida, ¿no? Cómo la vivienda está unida a la historia, cómo está unida a la cultura, desde luego al clima. También me parece muy impresionante cómo hoy estamos regresando a muchas cosas de viviendas vernáculas, de cosas que se hicieron en el pasado y que ahora, desde luego, adaptada con tecnología moderna, podemos retomar algunas ideas que nuestros ancestros tuvieron. Pero esta idea de la combinación, me ha gustado mucho la presentación de Manuel desde ese aspecto social y también artístico, ¿no? Está todo unido y además donde vivimos, pues pasamos ahí la mayor parte de la vida, ¿no? Es el lugar en el que nos sentimos seguros, donde compartimos cosas, donde podemos tener un tiempo de reflexión. La vivienda es algo que verdaderamente nos marca como seres humanos, como sociedad, como país. Entonces, yo sí creo que México tiene una gran tradición en esta, reconocida mundialmente. Tanto la labor del Instituto de Ingeniería como de los arquitectos mexicanos, como de la propia cultura mexicana alrededor de la forma de vida. Entonces es algo que tenemos y que tenemos
que seguir capitalizando, que tenemos que seguir impulsando y que verdaderamente hay que estar orgullosos de las cosas que se han hecho, pero también corregir el rumbo tal vez en algunas, que es el momento de enfrentar, porque la sociedad ha cambiado, tenemos unos retos muy grandes enfrente, tenemos definitivamente que enfrentarnos al cambio climático, a pesar de que hay algunas personas que creen que es un invento, pero nosotros sabemos bien que es un hecho, tenemos que tomarlo en cuenta, tenemos también que enfrentar el ahorro en todos los sentidos, el ahorro de energía, el ahorro de agua, la sustentabilidad y, por supuesto, el reto de las ciudades inteligentes. Cómo es que la conectividad, cómo es que el mundo digital va a cambiar la forma en la que vivimos también. Entonces, todo esto tiene que ver con el programa del día de hoy, que es un programa efectivamente súper completo, que no les voy a leer porque, bueno, digo, ustedes van a vivirlo. También les puedo contar algo, me voy a adelantar a contar que se les va a entregar un libro fantástico que acaba de publicar el Fondo CONAVI CONACYT, que les va a encantar, donde todas estas presentaciones están reducidas, presentadas de una manera muy inteligente para que podamos promover esto en la sociedad en su conjunto. Entonces, realmente no me queda más que felicitarlos a todos por estar aquí, por este día de convivencia, agradecer como siempre la relación excelente que tenemos con CONAVI, a mi equipo, al equipo de CONAVI. Paloma, como siempre, muchas gracias por esta colaboración y bueno, pues un día de grandes éxitos, estoy segura que así va a ser. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que nos dirigirá la maestra Paloma Silva de Anzorena, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda. Muy buenos días a todos. Qué gusto poder estar el día de hoy aquí. Hoy es un motivo de celebración este tercer foro que se va a llevar a cabo, porque han sido muchos años de esfuerzo. Ha sido una tenacidad muy importante, tanto por parte de CONACYT, por parte de los investigadores, por parte de CONAVI, el que se pueda lograr este tercer encuentro académico. Y en ese sentido, bueno, pues saludo con muchísimo cariño y con muchísimo respeto a la doctora Julia Tagüeña Parga, directora adjunta de Desarrollo Científico, y a la maestra Margarita Calleja y Quevedo, directora de Investigación Científica Aplicada, ambas de CONACYT, a quienes de verdad quiero agradecerles todo el apoyo. Hoy sí tenemos un podium bastante equilibrado, ¿no? Que ahora está de moda estar revisando los podiums. Exactamente. Y que bueno, pues sin ellas no sería posible, y sin los recursos que siempre están apoyando a través de este fondo sectorial, el poder tener esta innovación en el sector de la vivienda. Muchísimas gracias por todo su apoyo y bueno, y también por todo el equipo que tienen detrás. También de igual manera quiero saludar a quienes también hacen posible esto, porque esto es tripartita, ¿no? Son recursos de ambas instituciones, pero en alianza con los investigadores. Y en ese sentido, bueno, pues también quiero saludar al doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, notable investigador académico, funcionario del Instituto de Ingeniería de la UNAM, quien nos acompaña hoy en representación del doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, director del mismo. Y bueno, te agradezco mucho que nos honres con tu presencia. También se lo quiero agradecer al doctor Manuel Perló Cohen. Me parecían muy elocuentes las palabras de los dos en temas de que sí tiene que haber un tema social. Y por supuesto lo que dijo Julia, de nos tenemos que reinventar conforme se van reinventando las familias. Pero sí quisiera hacer un espacio en el tema de investigación. Gracias a Dios, yo llevo siendo académica desde hace ya, no hagan cuentas, pero desde hace 23 años. Y siempre me impresionaba cómo era tan importante el tema de que hubieran investigadores. Y el tema de que esos investigadores también tuvieran contacto con el mundo real. Porque muchas veces se quedaba solamente en la academia y después era difícil traducirlo al mundo real. Pero también lo que era cierto es que el mundo real es tan rápido que no nos detenemos a ver las consecuencias de lo que vamos haciendo. Entonces, un buen equilibrio
entre función pública, me refiero a todos los funcionarios del gobierno federal en mi caso, ¿no? Y los investigadores académicos que nos están diciendo, ten cuidado con esto, mira, estamos viendo todos estos temas, etcétera. Y a través de un fondo sectorial como el de CONACYT, me parece que es la fórmula perfecta para poder llegar a buenos resultados. En la academia siempre estamos ideando nuevas fórmulas, estamos viendo experiencias internacionales, tenemos el tiempo y la vocación para poder estar haciendo eso. En el mundo de afuera, lo que sucede es que pues te cambian políticas, te cambia el rumbo de un país grande del mundo como nos está sucediendo, etcétera, y entonces muchas veces tienes que reaccionar de maneras que no siempre son las correctas. Entonces, para eso existen los investigadores y esto ha resultado en muy buenas soluciones en materia de vivienda que se están llevando a cabo hoy en la Comisión Nacional de Vivienda. Por supuesto que faltan muchísimas cosas por hacer, para eso tenemos a los investigadores, para que nos digan todo lo que está sucediendo. Y bueno, pues me parece que hoy nos encontramos viviendo en un mundo que se encuentra cambiando constantemente, nos enfrentamos a retos en cada momento. Ya lo decían, tenemos cambios climáticos, es real, ¿no? Todos los hemos vivido por lo menos durante esta semana. Y bueno, pues el tema de sustentabilidad ambiental, social, económica, por supuesto que son temas que tienen que ser incorporados al sector de la vivienda. Cuando yo ingresé al sector de la vivienda, que fueron ya hace 14 años, me acuerdo, a mí me tocaba el tema económico, cómo atraer recursos, porque era tal el reto hacia adelante demográfico que se venía, que se iban a necesitar muchos recursos para poder atender el rezago habitacional, no solamente de las familias que existían, sino por el mono demográfico de las familias que iban a haber. Entonces, bueno, pues fue así que se hizo el tema de la modernización del Infonavit, se hicieron las bursatilizaciones de hipotecas, se creó Sociedad Hipotecaria Federal, etcétera. Sin embargo, en el camino nos dimos cuenta de que no solamente la parte económica era importante, la parte social era muy importante. Y el tema de la vivienda abandonada fue resultado de solamente haber visto el tema económico. Nuevamente, necesitábamos hacer llegar esos recursos rápido y trabajar en eso. Pero fueron muchos investigadores e investigadores de la UNAM, he de decirles, que se nos acercaron y nos dijeron, están cometiendo un error. Y fue así como se definieron los perímetros de contención urbana, porque además las urbes estaban creciendo desmedidamente y los investigadores fueron quienes nos dijeron, la vivienda abandonada se está dando a raíz de que, en primer lugar, no les preguntaste qué tipo de solución querían. Tú asumiste que era una solución para todos. En segundo lugar, se estaban construyendo viviendas a 3 horas de sus fuentes de empleo y, por supuesto, para las familias en términos de ingreso personal disponible era muy oneroso. Entonces era necesario que vivieran cerca de fuentes de empleo, de equipamientos educativos, de salud, y ya no se hablaba de vivienda. La vivienda es uno de tantos satisfactores que necesita la familia, pero la familia en su vivienda, que va a ser su hogar, tiene que tener cercanos centros de salud, centros educativos, espacios públicos. Entonces fue así como se diseñaron desde la CONAVI los perímetros de contención urbana. Ahora, una vez que habíamos enfrentado el reto de sociólogos, y recuerdo muy bien cuando empezamos a definir polígonos, que justo llegaron los sociólogos. Y los sociólogos, en temas constructivos, me parece que México, y gracias a los laboratorios que tiene la UNAM, y gracias a todos los estudios que hemos hecho a través del fondo CONACYT, estamos de vanguardia, ¿no? Tenemos muchos materiales que se han hecho a través de estos diferentes encuentros académicos que se han venido presentando en diferentes publicaciones. Se han hecho muchos avances, tanto en temas de costos, y aquí además también nos acompañan no solamente académicos, también desarrolladores de vivienda y también organismos nacionales de vivienda. En todos ellos se ha hecho mucha innovación. Y hoy vienen de otros países del mundo a ver qué está pasando en México, tanto en agilidad, en termicidad, en costo, etcétera. Y bueno, aquí también aprovecho para saludar a mis compañeros, porque yo solamente soy un fronting, ¿no? Realmente quienes hacen esto en el día a día son el licenciado Tórcida, el licenciado René
Eduardo Torres y Alejandro Morales. Alejandro Morales y Eduardo en la parte conceptual, en la parte de ver cómo se puede innovar más y hacer más cosas. Y bueno, pues quienes llevan también muy bien controladito el fondo para que nos siga dando CONACYT más dinero son el licenciado Tórcida y el licenciado René Conde. Pero bueno, continuando con este tema, en temas constructivos y gracias a que tenemos arquitectos de primer nivel en México e ingenieros de primer nivel, hemos avanzado. Ahora, el tema ambiental. El tema ambiental es un tema que se abordó a partir de la hipoteca verde. Hoy estamos con los NAMAs de vivienda, acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, en donde ya las viviendas están reduciendo 20% las emisiones de CO2. Ya pusimos la primera piedra de viviendas que van a reducir el 70% de emisiones de CO2 y por supuesto que vamos a transitar hacia vivienda pasiva. México se está volviendo un referente a nivel internacional en producción de vivienda social y económica para poder reducir emisiones de CO2. Y nosotros estamos cumpliendo nuestra parte para que para el 2030, aunque lo desconozca quien lo tenga que desconocer, que no es el caso de México, son otros países, se pueda cumplir con la reducción de 50% de emisiones de CO2. No podemos olvidar que hoy el sector de la vivienda contribuye con un 4.9% de las emisiones de CO2 y era muy importante tocar este punto. Entonces, los tres factores, y lo más importante, y ahí entran los sociólogos a los desarrollos. La gente tiene que decidir cómo quiere su vivienda, dónde la quiere y qué tipo de solución de vivienda se requiere. Ya no estamos hablando de vivienda completa nada más, estamos hablando de lotes con servicio, estamos hablando de vivienda en renta, estamos hablando de mejoramientos, ampliaciones, remodelaciones, de autoproducción. Pero déjenme decirle que hoy se ve mucha claridad al respecto, ¿no? Todo esto fue producto de todo este trabajo que se ha venido haciendo a través de este fondo sectorial, en donde se han abierto las puertas a la sociedad civil, a la academia, a la investigación, a que vengan y presenten sus propuestas que además va a ser una delicia para ustedes el día de hoy ver cada una de ellas, y felicidades también a todos los que han participado en estas propuestas. Y hoy es en donde nos encontramos. Y qué bueno. Y gracias a CONACYT. Porque hacia adelante nos queda un reto de 8.9 millones de familias en rezago, más 450,000 hogares que se están formando anualmente de aquí al 2030. Entonces vamos a crear un nuevo país. Y ese nuevo país va a traer todo el resultado de la investigación que se tiene. Y bueno, en el camino hemos generado mucho empleo. Estamos generando el 24% del empleo total nuevo que se está generando en el país. Hemos crecido al doble de la economía, entonces el sector de la vivienda ha sido un muy importante factor para esto. Pero lo que más nos importa es que estas soluciones sean las soluciones adecuadas. Si no, no nos sirve. Estamos viendo en muchos países en Europa, en países en Asia, en el mismo Japón, hoy están tirando unidades habitacionales porque para sus demográficos ya no dan, porque tienen muchísimos adultos mayores. Y esos adultos mayores ya no están encontrando la solución. Entonces, el reto no es hoy, el reto es hacia adelante cómo nos vamos a mover. Entonces, por eso, hace 15 años, el Fondo CONAVI es considerado como un instrumento más de política nacional de vivienda. Nos permite apoyar los requerimientos del sector habitacional en materia de investigación científica aplicada, tecnológica y de innovación, a través de proyectos de diversas instituciones de educación superior y centros de investigación que generen conocimientos, desarrollos tecnológicos e innovadores para el sector, enfocándose en las necesidades que éste presenta. Ya han apoyado, y aquí la verdad es que Julia fue muy modesta, pero déjenme decirles que ya se han apoyado 73 proyectos que han sido innovadores y propositivos para la sociedad mexicana. Ha contribuido bueno, no voy a decir todo el nombre, ahí lo tienen. Lo tenemos, uno de los retos que tenemos es reducirle el tamaño del nombre. Bueno, pero ¿a qué nos ha ayudado? Bueno, pues nos han ayudado en trabajar también con capital humano, no solamente del Distrito Federal. Muchas veces, pues está muy centralizada la administración, ¿no? Pero
como bien lo decía Julia, la vivienda vernácula importa e importa mucho. O sea, estamos llegando a impactar ciertas comunidades que son hermosas y que dices, híjole, ¿les voy a llegar a poner este tipo de soluciones? No, hay que ver cuáles son sus usos y costumbres, si son hamacas, si son 2.70 metros de altura, ¿qué tradiciones tienen ellos ahí para producir ese tipo de vivienda? No lo veíamos. Hace 3 años, cuando yo llegué a la comisión, que el sector estaba al menos 6%, la verdad es que no importaba una casa si la tenías en el norte, en el centro o en el sur, ni la zona bioclimática de la que se refiriera, ¿no? Todas eran iguales. Y desarrollador por desarrollador, yo me acuerdo que hasta hacía un juego en la carretera, cuando iba y decía, esta es casa de tal desarrollador, y nunca me equivocaba, porque eran iguales. ¿Qué fue lo que sucedió? Hoy, con este espacio tan nutrido de diferentes lugares del país, estamos llegando a poder tropicalizar la vivienda de acuerdo a los usos y costumbres, de acuerdo al tipo de soluciones que requiere cada uno de ellos. Y además estamos ya trabajando en 22 estados con este fondo. Entonces, estamos teniendo ya una penetración nacional y cada vez vemos más académicos, porque antes algunos decían, era todo un estado, ¿no? O el 50% de los ganadores era un estado. No, hoy ya tenemos presencia nacional. Y bueno, en esta ocasión van a realizar presentación de diferentes proyectos. No quiero ser repetitiva con lo que ya se comentó, pero me parece que, por nombrar algunos, es muy importante la investigación en materiales y sistemas constructivos para el sector habitacional, el diseño bioclimático y la energía, la eficiencia energética y, por supuesto, también las alternativas energéticas para la vivienda. Hoy estamos trabajando con bancos de desarrollo alemanes que están mandando muchos recursos a México con la cooperación alemana, con el BID, en donde estamos ya bajo un esquema para que todas las viviendas sean eficientes energéticamente hablando, pero además también le estamos haciendo un beneficio a las familias, porque obviamente su capacidad de pago es mucho mejor y vamos a tener una cartera hipotecaria menos morosa. Y ven cómo se conecta la parte económica, la parte social y la parte ambiental, forzosamente. También hay prácticas sociales y el valor del uso de la vivienda, experiencias de levantamiento de información en vivienda, se fue a campo, se levantó también esa información y es lo que se va a presentar, dentro de ello el tema de vivienda abandonada, la identificación. El gran reto que tiene México ahorita hacia adelante, porque esto no se acaba hasta que se acaba, y conforme avanzamos más, nos damos cuenta que nos falta más. El reto que tiene México ahorita hacia adelante es que el 65% del déficit habitacional gana menos de 5 salarios mínimos. Y hay una fuerte especulación de suelo. Y entonces no se está produciendo suelo social para que esas viviendas sucedan. Entonces, aunque tengamos qué tipo de vivienda quieren, cuál va a ser el proceso constructivo, qué ecotecnias le vamos a poner, si no hay suelo, no hay vivienda. De ahí la importancia de este estudio de suelo y de ahí la importancia del trabajo con las autoridades locales para llevar procesos de redensificación inteligente, porque luego redensifican de más y entonces dejan peor a los que estaban y a los que llegaron, ¿no? Pero bueno, pues es parte de este tercer encuentro académico de todas las acciones que les van a permitir identificar las verdaderas necesidades que existen en las viviendas, las innovaciones que existen en la industria, para pues tener la posibilidad de irnos más allá de donde estamos. Creo que la tarea está bien hecha, ¿no? Hemos logrado lo que nos proponíamos. Sin embargo, tenemos la posibilidad de abrir nuevos horizontes, crear visiones mucho más ambiciosas de las que hoy nos planteamos, porque además, de verdad, o sea, cuando terminamos con las publicaciones, cuando terminamos con los estudios, dices, híjole, pues tengo que ser más ambicioso en lo que quiero lograr. Y bueno, pues la intención es mantenernos en la vanguardia en este sector de la vivienda y bueno, pues invitar también a que muchas más personas pasen la voz. Sí existe el fondo sectorial, ya está en 22 estados, ya tiene 73 trabajos y la intención es que cada vez más investigadores, más despachos participen en darnos luz, porque muchas veces nosotros tenemos ceguera de taller. Y lo que necesitamos es que desde afuera
nos digan desde la sociedad civil, desde la academia, desde la investigación, nos digan qué es lo que nos está faltando y hacia dónde transitar. Aprovecho el espacio entonces pues para agradecerles muchísimo. Perdón que me extendí, pero estoy emocionada. Y bueno, para seguir trabajando, y a mi equipo en particular, decirles que pues me siento muy orgullosa de los logros que se han tenido. A Julia, sin lugar a dudas. Margarita, que bueno, luego ya digo, ya le pondré una oficina por acá o les pongo a la gente nuestra por allá. Y bueno, pues muy buenos días, espero que sea muy, muy fructífero y que pues sigamos trabajando en la vanguardia del sector de la vivienda en México. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su participación. Bueno, pues para mí es un placer, siendo las 9:50 de la mañana del día 17 de noviembre del 2016, formalmente dar por inaugurado el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de Producción y Financiamiento de la Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional. Que todas las discusiones, presentaciones y diferentes puntos de vista que de él se emanen sean de verdad muy productivos para este gran sector que es el sector de la vivienda en México. Muy buenos días. Ahora hacemos de su conocimiento que marcaremos un receso y daremos inicio a las actividades de las mesas de trabajo del tercer encuentro académico Fondo CONAVI-CONACYT. Señoras y señores, es así como llegamos al término de esta ceremonia de inauguración del tercer encuentro académico Fondo CONAVI-CONACYT. Agradecemos mucho su presencia y deseamos que tengan muy buenos días. Primero que nada, les quiero dar a todos la bienvenida por acompañarnos de parte de CONACYT y CONAVI y SEDATU a este tercer encuentro académico del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción y Financiamiento de Vivienda y Crecimiento del Sector Habitacional. Este encuentro se va a conformar de 6 mesas a lo largo del día. Este encuentro está hecho a manera de paneles temáticos. Esto para hacer un poco más dinámica la presentación de los temas. Estos temas llevan varios años en proceso. Se hicieron estos paneles y se agruparon de manera en que se pudieran discutir y se nutriera un poco a nuestro auditorio con el tema y también se motivara a continuar con estos temas más adelante. Y bueno, creo que entre expertos en los temas se puede uno motivar a seguir y se puede enriquecer mucho unos con otros de estos proyectos. Voy a presentar al primer panel que se titula Investigación en materiales y sistemas constructivos para el sector habitacional. También voy a presentar a nuestro moderador de esta mesa. Es Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro. Sergio Alcocer es investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, del cual también ha sido director. Es miembro del Comité Asesor en Seguridad Estructural de la Ciudad de México y expresidente de la Academia de Ingeniería de México. El doctor Alcocer es ingeniero civil de la Facultad de la Ingeniería de la UNAM y doctor en Ingeniería de la Universidad de Texas en Austin. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de servir como moderador de esta primera mesa en la que escucharemos 4 proyectos que han sido apoyados por el Fondo CONAVI y CONACYT. El primero de ellos, de estos proyectos, se titula Diseño, Construcción y Caracterización de un prototipo de componente constructivo para vivienda sustentable,
que nos presentará el doctor Rafael Alavés Ramírez, quien es arquitecto por parte de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. El doctor es actualmente profesor en el Instituto Politécnico Nacional, en la unidad que tiene el Politécnico en Oaxaca. Así es que adelante, doctor. Les hemos pedido a los ponentes que hagan sus presentaciones en 10 minutos, de modo que podamos tener algunos minutos posteriores, según nos indiquen los organizadores, para poder hacer algún comentario en lo general entre los 4 panelistas. Entonces, adelante, doctor, por favor. Sí, claro. Sí, muy buenos días. Voy a presentarles el proyecto titulado Diseño, Construcción y Caracterización de un componente constructivo para vivienda sustentable, que fue financiado por el CONAVI CONACYT y desarrollado en el Instituto Politécnico Nacional, CIDIR, Unidad de Oaxaca. Bien, el objetivo del proyecto fue diseñar, construir y caracterizar mecánica y térmicamente un componente constructivo prefabricado para sistemas de muros y techos, aplicable a viviendas de climas templados. Cabe mencionar que las estrategias de diseño bioclimático sugieren para este tipo de climas materiales con inercia térmica, con un retardo térmico arriba de 8 horas. Es por ello que se pensó en este sistema que, además de tener esta condición térmica importante, tuviera características mecánicas adecuadas. El sistema de muro consiste en elementos prefabricados de mortero armado de 2,5 centímetros de espesor, habilitado con malla electrosoldada calibre 66-10-10 y mezclas de mortero de suelo. En el caso de la losa se utilizó una mezcla de suelo viruta para aligerarlo con un peso volumétrico de 800 kilogramos, en el caso del muro de 1800. Para la caracterización mecánica se realizaron pruebas de resistencia a la compresión en los muretes, pruebas de resistencia a la flexión en las canaletas de losas. Así también se realizó con las cargas máximas obtenidas en el laboratorio, se realizó una simulación por medio de elemento finito. Ambas pruebas mostraron que el mayor refuerzo se requería en la base de los patines. De esta manera se reforzaron y se lograron resistencias importantes. Bien, respecto a la caracterización térmica, se determinó la estabilidad, el amortiguamiento y retardo térmico. Para esto se utilizaron cámaras experimentales aisladas térmicamente en 5 de sus lados, dejando descubierta la parte superior, para captar la mayor radiación solar posible. Las mediciones se realizaron con sensores de temperatura, con data loggers, colocando 3 en la superficie exterior y 3 en la superficie interior. Posteriormente se vaciaron los datos a Excel y se determinaron la estabilidad del amortiguamiento y retardo térmico. Para determinar la conductividad térmica se utilizó un conductivímetro de dimensiones de 1x1 de placa caliente y también se observó que en los elementos propuestos, digamos que se obtuvo el valor de conductividad térmica más bajo. Respecto al retardo térmico podemos observar, comparado con otros componentes convencionales y arreglos del mismo sistema, que se obtuvo un retardo térmico de 7 horas y media en los componentes propuestos, comparado, por ejemplo, con la losa de concreto, se obtiene un retardo térmico de 1 hora. Este es un valor muy importante para climas, sobre todo templados, donde las estrategias requieren arriba de prácticamente 8 horas de retardo térmico. Bien, una vez analizada la parte mecánica y la parte térmica, se diseñó una vivienda bioclimática utilizando estos sistemas de muros y losas, además de las estrategias que se obtuvieron con base en las normales climatológicas, con un análisis paramétrico.
en donde se tomó en cuenta el emplazamiento de la vivienda, se tomaron en cuenta también la ventilación cruzada, dispositivos de control solar y el sistema de muros y techos propuestos. Así también se llevó a cabo una simulación térmica utilizando el software Energy Plus. El modelo geométrico se realizó en el software Sketch con la aplicación de Legacy OpenStud y se obtuvieron resultados para el periodo de invierno y para el periodo de verano. Prácticamente en el periodo de invierno, utilizando el sistema propuesto de muros y techos, las temperaturas se estuvieron en un 80% en confort térmico en todo lo que fue el periodo de invierno. Cabe mencionar que el polígono de confort para este clima templado, que es la ciudad de Oaxaca, estuvo entre de 21 y 26. Para el periodo de verano se encontraba en un 97% dentro del polígono de confort térmico. Se determinaron costos, el costo por metro cuadrado de la vivienda fue de 4.500, comparado con uno convencional de 5.500 con base en los datos del Neodata. Prácticamente hubo una disminución de 1,000 pesos por metro cuadrado. Así también, para determinar la viabilidad del sistema propuesto, del sistema techo y muro, su viabilidad tecnológica, se construyó un módulo prototipo utilizando el sistema de componentes, que básicamente constó de 7 fases: la elaboración de las canaletas prefabricadas de componentes muros y techos, la colocación de las canaletas en cimentación, la unión de las canaletas, nervadura de refuerzo en las canaletas muros, el relleno de las mezclas, de las matrices de mezclas, que además cabe mencionar que estas matrices fueron de las mezclas analizadas en laboratorio con base en la clasificación de suelos. Así también en el sistema de losas, que se utilizó una mezcla de suelo viruta para aligerarla, se desarrolló todo este estudio para su mejoramiento, ¿no? Posteriormente, una vez determinado el prototipo, también se realizó un análisis por inspección termográfica para determinar la mayor carga térmica en muros, y para esto se comparó con otras 2 viviendas, una que utiliza solamente el sistema de mortero armado y otra que utiliza el sistema de tierra compactada. Ambos sistemas cabe mencionar que conforman el sistema híbrido propuesto. Los resultados mostraron que la mayor carga térmica, que fue captada por una cámara infrarroja T600, se obtuvo en el sistema propuesto. Sin embargo, también cabe mencionar que se observan en estos perfiles térmicos obtenidos, se realizaron perfiles térmicos verticales, horizontales y horizontales, se observaron puentes térmicos que no son tan significativos, hablamos de 2 a 3 grados centígrados, debido a que el espesor que tienen las canaletas son de 2,5 centímetros. Sin embargo, se recomienda que estas separaciones de las canaletas sean un poco más amplias para evitar estas pérdidas térmicas entre estos puentes térmicos. Finalmente se realizó una evaluación del consumo energético y también de las emisiones de dióxido de carbono de este prototipo comparado con un convencional, y las emisiones estuvieron del orden del 25 al 20% menores con respecto a un sistema convencional. Bueno, pues sería esta presentación. Si hay preguntas, con mucho gusto. Tenemos espacio para algunas preguntas, por favor. Sí, fueron 2 matrices, digamos, las canaletas para muros, se colaron con suelo y hubo se realizaron mezclas de suelo y viruta para techo. En el caso del suelo, se mejoró el suelo con arena para evitar que se agrietara, y se realizaron diseños de mezclas de tal forma que el agrietamiento fue nulo prácticamente en los sistemas. En el caso del techo, se coló con viruta, esto se
realizó con la finalidad de bajar el peso volumétrico, debido a que pues es el sistema losa y es el que requiere menor peso, ¿no? No se utilizó ningún tipo de fibra, pero sí es importante, sobre todo para cuando se utilizan materiales arcillosos. En este caso se utilizó un suelo areno-arcilloso, areno-arcilloso debido precisamente para evitar estos agrietamientos. Cuando lleva mucha arcilla, como en el caso del adobe, pues sí es importante meterle algunos tipos de fibras orgánicas, ¿no? Muchas gracias, por favor. Sí, bueno, respondiendo a la primera, normalmente para climas templados, de acuerdo a un análisis climático paramétrico, resultó de que para un clima templado se requieren 8 horas de retardo térmico. En un clima, por ejemplo, cálido, el retardo térmico no es importante como una estrategia de diseño bioclimático, debido a que acumularíamos calor durante todo el día y ese calor se transfiere en las tardes cuando las temperaturas prácticamente no bajan, ¿no? En este caso de un clima templado donde las oscilaciones térmicas durante el día son importantes, sí es necesario conservar o almacenar esta energía para que en la tarde, cuando las temperaturas bajan, esta energía almacenada de manera pasiva pueda calentar estos espacios. Perdón, la segunda. Sí, de alguna manera en la simulación que se llevó a cabo se colocaron dispositivos de control solar, sobre todo en la parte sur. Nosotros necesitamos el calentamiento hasta las 11 de la mañana en lo que es la ciudad de Oaxaca, o para climas templados, y después de esos horarios hay que evitar esta proyección solar para evitar sobrecalentamientos. Sin embargo, aquí notamos que fue muy importante el considerar la inercia térmica. Se han realizado algunos trabajos en donde, además de tener estrategias de diseño como la ventilación natural, dispositivos de control solar, la ubicación de vanos en las fachadas respectivas, no influye tanto si el material no tiene esta inercia térmica. Si comparamos la inercia térmica que presenta, por ejemplo, un muro de tabique, tabicón, ladrillo, prácticamente es de 1 hora. Cuando añadimos estos materiales, precisamente en este sistema, algo importante fue de que los muros tienen 18 centímetros. Normalmente la inercia térmica en las construcciones vernáculas, estamos hablando de muros de 40 hasta de 1 metro, en donde pues sí se requiere una gran capacidad térmica. Sin embargo, debido al sistema de mezclas utilizados, esta inercia térmica, digamos, fue importante sin necesidad de ampliar tanto los muros. Además, combinando la inercia térmica con un material aislante biodegradable se obtienen también mejores resultados, ¿no? Muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación, que la hará el doctor José Ángel Ortiz Lozano, que es profesor investigador titular del Departamento de Construcción y Estructuras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es ingeniero civil y cuenta con un doctorado en ingeniería por la Universidad Politécnica de Cataluña. El trabajo que nos presentará se titula Estudio de la aplicación de sistemas constructivos estructurales a base de acero rolado en frío para la construcción de viviendas en zonas afectadas por agrietamientos asociados al fenómeno de subsidencia. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Antes que nada quisiera agradecer la invitación a este foro y el financiamiento del proyecto de investigación al Fondo Sectorial CONAVI-CONACYT, a todo el personal tanto de CONAVI como de CONACYT que nos apoyaron en este proyecto. Y bueno, se ve como muy azul. Ahí está ya. Bueno, este proyecto está enfocado más a la parte estructural, ingeniería estructural, y vamos a explicar un
que hicimos en el mismo. La siguiente, por favor. Bueno, básicamente en la zona del Bajío de México, incluso en otros países, pues existe un fenómeno del suelo llamado subsidencia. Básicamente consiste en agrietamientos del suelo debido a la extracción de agua potable del suelo y bueno, se manifiestan en agrietamientos que en las construcciones generan patologías debidos a hundimientos diferenciales en una estructura. Entonces, básicamente en las viviendas hay muchas afectaciones. En este caso, en Aguascalientes hay aproximadamente 3,000 o más de 3,000 viviendas ya afectadas por este problema. Y bueno, ha sido ya un tema bastante grave e importante. Las autoridades, bueno, han tomado como política la prohibición de edificar viviendas sobre zonas de fracturamiento. Entonces, la mayoría de las viviendas, en el caso de la zona del Bajío de México, y me imagino que en todo el país, pues básicamente están construidas a base de sistemas de mampostería, ya sea confinada, reforzada interiormente, y bueno, manifiestan daños o patologías ante hundimientos diferenciales, básicamente en forma de agrietamientos que eventualmente pueden llegar si no al colapso, bueno, a la imposibilidad de seguir habitando la estructura. Entonces, como soluciones ante este problema, pues creímos que el sistema de acero rolado en frío pudiera ser una opción. Este sistema consiste en perfiles muy ligeros que se doblan o se van formando su sección en base a láminas delgadas de calibre, digamos, desde 22, 24 hasta 10, 12, y son perfiles muy ligeros en los cuales se les puede dar la forma de la sección transversal que uno quiera y tienen tienen una capacidad importante de soporte estructural y sobre todo son muy ligeros. Entonces, la siguiente, bueno, tienen una propiedad muy interesante, como todos los materiales como el acero, que son dúctiles, es decir, permiten absorber energía en base a deformaciones y en este caso, bajo ese principio pensamos que pudieran funcionar. Básicamente la metodología de investigación lo que abordamos fue desde una parte numérica y otra parte experimental. Desde el punto de vista numérica, bueno, hicimos unas curvas de caracterización mecánica, determinamos las curvas momento rotación por pandeo local y distorsional. Cabe mencionar que este tipo de perfiles, como tienen placas muy delgadas, son susceptibles al pandeo local, no tanto, obviamente también al pandeo elástico global, pero el pandeo local, digamos que es un tipo de falla muy, muy común y que generalmente ocurre antes que el pandeo global. Entonces, las curvas momento rotación por pandeo local y distorsional son importantes. Utilizamos ahí varias ecuaciones disponibles en la literatura. Y también hicimos aquí un tema que es interesante y que es, digamos, un poco similar a las cargas laterales. Sin embargo, aquí no estamos hablando de una carga accidental lateral, sino más bien vertical. Le llamamos pull down, que quiere decir tirar hacia abajo, jalar hacia abajo, que es lo que sucedería en el caso de una estructura que esté asentada en un suelo fracturado por subsidencia. Una parte del piso se hunde más que otra del suelo y bueno, la estructura se ve sometida a un asentamiento diferencial. Entonces hicimos un análisis estático no lineal con un pull down, es un análisis por desempeño, en paneles planos, o sea, en muros, y también una vivienda a escala real. Esto a nivel numérico, pero también a nivel experimental. Y bueno, aquí podemos ver unas imágenes de una modelación de análisis no lineal con elemento finito. Y en la parte de abajo una foto de un panel en el laboratorio sujeto bueno, primero a carga lateral y luego a un asentamiento diferencial por pull down. Aquí no me acuerdo si puse la foto en la siguiente diapositiva. Bueno, no. Si puede regresar un momento al anterior,
Y ya se vio un poquito en la siguiente imagen. Es interesante aquí lo que diseñamos fue una plataforma para simulación de subsidencia a escala real, en la cual se puede construir encima de esta plataforma una vivienda, ya sea, en este caso, lo hicimos con este sistema de paneles de acero orlado en frío, que dicho sea de paso, pueden ver que están confinados con paneles de poliestireno, que no es el objetivo no fue el objetivo de esta investigación, pero también tienen propiedades, digamos, de aislamiento termoacústico. Pero son unos montenes en C, digamos, verticales, que llaman studs, y unos tracks, que son canales, y están confinados por placas de poliestireno expandido de alta densidad. Pero volviendo al tema de la plataforma de simulación de subsidencia, se puede construir cualquier vivienda encima de ella y tratar de hacer una simulación ante hundimientos diferenciales. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, en este caso vemos del lado derecho, pues el ensayo estructural de casa de real de una casita hecha con este sistema encima de la plataforma, en la cual se puede ver en la foto de la derecha, en la esquina inferior izquierda, uno de los dispositivos que tienen un actuador hidráulico que tira de la casa hacia abajo, simulando un movimiento vertical del suelo hacia abajo, ¿no? Con el fin de poder simular asentamientos diferenciales. Entonces pudimos comparar, digamos, los resultados obtenidos numéricamente con los experimentales. En la gráfica de la izquierda determinamos lo que son el momento relativo. El momento relativo es el momento actuante en la estructura, tanto en los paneles como en los muros de la vivienda, en relación al momento plástico. Y como variable independiente está la distorsión angular, que es la relación entre el asentamiento vertical y la longitud del muro. Pudimos obtener distorsiones angulares del orden de 10% más o menos, sin sufrir daños apreciables. También hicimos aquí un análisis estadístico, probabilístico de fragilidad, donde determinábamos ciertos niveles de daño y veíamos con qué distorsiones angulares se iban alcanzando, cuál era la probabilidad de que alcanzaran ciertos niveles de daños para cada situación diferente. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, como conclusión podemos decir que el sistema, bueno, presentó un comportamiento estructural bastante adecuado desde el punto de vista de no sufrir daños apreciables o tan graves en comparación con una vivienda de mampostería. En el ensayo que hicimos de la vivienda, más o menos hicimos un desplazamiento vertical de 25 centímetros, que bueno, en una estructura de mampostería hubiera generado daños muy graves. También comentar que, bueno, como productos de la investigación, ya publicamos un artículo en una revista indexada que se llama Thin Wall Structures, que habla temas de estructuras de pared delgada. Estamos trabajando en otro. Este primer artículo fue sobre los paneles en laboratorio y análisis numérico. Estamos trabajando en otro que es ya de la experimentación de la vivienda a escala real. Y bueno, también hemos presentado ponencias en varios países, en congresos. Y muy importante también comentar, se hizo una tesis de doctorado a raíz de este proyecto, o durante este proyecto, y 3 tesis de maestría, y bueno, varios alumnos de licenciatura también, específicamente de la ingeniería civil de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, colaboraron en el proyecto. Y también mencionar que hubo colaboración interinstitucional, también nos apoyamos con profesores, en este caso del Tecnológico de Aguascalientes y de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, que creo que también es algo que vale la pena mencionar como algo positivo del proyecto. Y bueno, creo que es todo por mi parte. Nuevamente muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por su atención. Tenemos tiempo para una pregunta. Si no la hay, pasamos. Muchas gracias, doctor. A la presentación que nos hará la doctora Ana Cecilia Borbón Almada. Ella es ingeniera civil de la Universidad de Sonora, con grados de maestría y doctorado en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. La doctora nos presentará su trabajo
sobre diseño termofísico de componentes constructivos aligerados con características térmicas para elaborar muros de vivienda de interés social que ha desarrollado en la Universidad de Sonora. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con la explicación del avance de este proyecto que no está aún concluido. Este proyecto está en proceso. Para el año que entra ya tendremos la terminación final. Sin embargo, vamos a mostrar algunos de los avances que tenemos hasta ahora. El objetivo principal de este proyecto es diseñar y construir sistemas constructivos para muros de vivienda. Uno de los principales objetivos pues, es caracterizarlos desde el punto de vista de resistencia térmica o en su defecto de conductividad térmica de sus materiales y componentes. Inicia con el diseño de los muros, los cuales se van a construir. Es una amplia gama de prototipos. Nosotros pensamos que vamos a terminar construyendo unos 60 prototipos para poder probarlos. Estos muros están compuestos o están, digamos, son sistemas constructivos diversos. Hay unos que son paneles aislantes con morteros aligerados, hay otros que son exclusivamente tabiques elaborados con morteros aligerados, y estamos incursionando también en la fabricación de concreto celular. También está propuesto por ahí la fabricación de bloque de concreto hueco aligerado. Ahí sí apoyándonos con alguna bloquera que los pueda fabricar, porque nosotros no tenemos el sistema para vibrocomprimirlos. Sin embargo, son las propuestas que nosotros estamos desarrollando. En el caso de los materiales aislantes, porque se están utilizando materiales aislantes industrializados, desde paneles, perlitas, etcétera, de alguna manera estos ya vienen caracterizados. Sin embargo, los morteros no. Entonces es la parte que nosotros queremos aportar al proyecto. Entonces hay que diseñar los morteros en un base de mortero cemento arena 1.4 y empezar a sustituir, como ya muchas metodologías, digamos muchos artículos publicados de metodologías aplicadas lo han hecho. Es decir, empezar a sustituir porcentajes de arena desde 0, 20, 40, 60, 80 hasta 100. Es decir, sustituir completamente la arena por diferentes materiales donde estamos manejando perlita sintética, perlita mineral, perlita preexpandida también, y también aditivos, inclusores de aire y el concreto celular. La idea es diseñarlos, construirlos y probarlos. En la parte mecánica, probarlos a la compresión y que cumplan con normas, pero en la parte térmica ahí es donde queremos saber cómo responden, tanto como elementos independientes, además de también como muros ya elaborados, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí es nada más un esquema ahí de cómo fuimos haciendo los diseños. ¿Por qué tantos muros? Porque estuvimos proponiendo diferentes espesores. O sea, partiendo desde 10, en espesor de los muros, desde 10, 12 y 15, sabemos que el más utilizado es de 12, sin embargo queremos explorar el comportamiento para muros de más masa térmica. También variamos el espesor de los morteros, desde 1 centímetro, 2, etcétera. Entonces nos salió una gran gama de prototipos y estamos en la construcción de ellos. Entonces es el diseño desde el concepto volumétrico, es decir, qué tamaño, todos van a ser de 60 por 60, debido a que el equipo donde vamos a medir la parte térmica tiene esas dimensiones. La imagen que vemos ahí a mi izquierda aquí en este caso, es para la caracterización de los morteros, siendo hacemos las muestras cúbicas para poder probar la compresión. Y las muestras que se observan ahí, un poco más grandes, de 15 por 15 centímetros y 4 de espesor, son las muestras que utilizamos para medir la conductividad térmica. Lo estamos haciendo con equipo especializado de conductividad térmica que mide bajo normas ISO. Esto es para determinar la conductividad térmica del material o de la mezcla, ¿no? Posteriormente, estamos pasando a la fotografía que tenemos acá a la derecha, en fabricar ya todos los prototipos que nos propusimos, ¿no? Aquí se ven algunos que son muros que tienen alma de aislante y con morteros de diferentes composiciones, de las diferentes sustituciones. También por ahí se aprecia, no sé si en la foto alcancen a apreciar, en la parte de abajo, hay unos muros que nosotros los llamamos encofrados. O sea, los encofrados es tomar el mortero, aligerado, en la proporción donde hayamos obtenido buenos resultados a la compresión y armar estos muros encofrados que hoy por hoy los estamos haciendo en moldes de polipropileno transparentes para poder controlar el varillado y el efecto del relleno, pero pues estos se pueden usar con cualquier cimbra, ¿no?
Entonces, estos son los productos que tenemos hasta ahorita elaborados. El proceso es, no digamos lento, es laborioso. Tenemos que estar fabricando los morteros pues de acuerdo a normas que sean apropiados, si no, pues hay que repetir la prueba, etcétera, y pues tienen que pasar los tiempos de fraguado para poder trabajar ya con los elementos ya terminados, ¿no? Hasta ahorita hemos medido algunas de las propiedades de los materiales aligerados. Es obvio y se espera que los materiales aligerados tengan menos resistencia mecánica. Entonces, las variaciones las estamos registrando para los diferentes sustituciones de perlitas, y también es obvio que la resistencia térmica, la conductividad térmica en este caso, pues va a disminuir conforme nosotros estamos aligerando estos sistemas. Entonces, la idea aquí es seleccionar aquellos que cumplan con una resistencia mecánica y que térmicamente nos puedan dar algún resultado, ¿no? Me regreso un poquito. ¿Cuál sería aquí la conclusión? Porque el proyecto no está concluido. O sea, ¿hacia dónde vamos y qué es lo que queremos aquí concluir? En este caso… Sí. Pensé que me hablaba, ok. Muy bien. En este caso, lo más importante aquí es conocer cuál es la capacidad que tiene el sistema constructivo o toda la variedad de sistemas constructivos que estamos fabricando a la resistencia a la transferencia de calor. Nosotros también tenemos que terminar esto, no vamos a construir un prototipo de vivienda, pero sí vamos a simular, al final de cuentas, los valores que nos dan las mediciones en laboratorio para poder ver cómo se comportan en una determinada vivienda. Estamos planeando para la simulación utilizar el sistema que ahorita está implementado por el Infonavit, que es el simulador de la DEVI, para poder saber, más que nada revisar las normas. Ahí podemos revisar la norma para la resistencia térmica, la NM 460, y también podemos revisar la NOM 020 desde ese simulador, para poder saber qué consumos de energía tienen las propuestas. En este caso se trabajaría con diferentes prototipos de vivienda ubicados en diferentes ciudades del país para poder pues tener una perspectiva de la variedad de climas que tenemos. Y creo que es muy importante trabajar los resultados de este proyecto con lo que está pasando ahorita en México, ¿no? Entonces, en México lo que está pasando ahorita es que se está evaluando la vivienda que pretende ser hipoteca verde o que pretende ser ecocasa bajo el simulador que el desarrollador está utilizando ahorita para el Infonavit, ¿no? Esto es muy interesante porque la vivienda, sabemos que para que pueda considerarse una vivienda ahorradora, no nada más son los materiales, pues hay otros factores. También es incluso consumo de agua y una serie de elementos que la hacen ser una vivienda sustentable. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces 1 centímetro de un mortero puede ser que te dé la calificación de la vivienda, sin necesidad tal vez de poner tanto aislante. Entonces creemos que podemos descubrir cosas muy interesantes al ver realmente qué necesita ahorita el desarrollador para poder tener ese 20% que por ahora se está pidiendo, tal vez después se pida más. Entonces hay que aprovechar ahorita, 20% es poco. Entonces yo creo que un mortero de esas características nos puede dar la diferencia en una calificación para el Infonavit. Muchas gracias. Gracias, doctora Borbón. ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo para… Por favor, allá al fondo. Bueno, creo que en el caso de los paneles sí tendría que ser prefabricado, porque de hecho la colocación de los morteros en los paneles de 60 por 60, ¿sí? Tiene ciertas condicionantes, es decir, de hecho no los podemos enjarrar verticales, los tenemos que enjarrar horizontales, usamos unos marcos y lo hacemos así. Ese sistema constructivo creo que tendría que ser ya en obra llevando los paneles y colocándolos, ¿no? Pero la elaboración de los tabiques, pues también tienen que llevar un proceso, ¿no? Entonces difícilmente creo que esto se pueda hacer en obra. Probablemente el concreto celular se puede hacer en obra, y tal vez si estamos hablando para encofrados en base a cimbras, ¿no? Pero en este caso, como son tabiques constructivos y como son paneles, creo que sí tendría que ser prefabricado.
Bueno, en el caso del mortero, un mortero natural, cemento arena 1.4, ahorita en la norma reporta 0.63, por decir un número. Nosotros hemos venido abatiendo esos factores de conductividad y pues hemos llegado a tener en los que tienen más sustitución de perlita hasta 0.14. O sea, un porcentaje realmente importante en la reducción. Ahora hay que tener cuidado porque los que tienen más material aislante son mecánicamente menos resistentes, pero por eso están los encofrados y los rellenos que podrían ser utilizados. Sí. Una última pregunta. No la veo. Claro, sí, creo que es algo muy, muy importante. Bueno, nosotros, se han acercado a nosotros productores de materiales de la región o del noroeste del país, se han enterado de la investigación y les ha interesado. Ellos tienen ya sistemas constructivos incluso ya comercializados. El asunto aquí, y son paneles aislantes que traen alguna refuerzo de malla y luego rellenarlos de mortero. Aquí el problema para ellos son los morteros, ¿sí? Entonces, hoy por hoy están utilizando morteros normales que tienen alta conductividad. Entonces, nos preguntan, bueno, aquí está nuestro sistema constructivo, ya es comercial, pero queremos que nos digan qué mortero en base a las pruebas que ustedes están realizando. Por ahí creo que hay una oportunidad de transferir la tecnología. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a la última presentación de esta primera etapa del tercer encuentro académico. Le corresponde al doctor Amador Terán, quien es ingeniero civil por la Universidad Autónoma Metropolitana, con grados de maestría y doctorado por las universidades de Texas en Austin y California en Berkeley, actualmente profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, quien nos hace una presentación en nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural sobre el desarrollo y calibración del modelo analítico para hacer posible una evaluación basada en desplazamiento de edificaciones de mampostería de gran altura. Adelante, doctor. Le paso. Okay, está. Gracias. Buenos días. Si me puede poner, si me apoya, gracias, con la siguiente. Las tendencias arquitectónicas y necesidades de urbanización han dado lugar a edificios de mampostería diferentes a los existentes. Muchas de las inquietudes que se plantearon durante la inauguración podrían encontrar soluciones por medio de la verticalización de la vivienda. Algunas de las inquietudes sociales, económicas, ambientales que se plantearon en la introducción, podrían encontrar solución si pudiéramos construir edificios de mampostería de muchos pisos. Sin embargo, las experiencias en sismos recientes nos indican que es necesario ser cuidadosos en caso de aspirar a construir estos edificios altos. Y tal como se muestra en la figura, la gran mayoría de los edificios de mampostería tienen un talón de Aquiles cuando les sujetamos ante cargas laterales. Y ese talón de Aquiles normalmente está en el primer piso, en la planta baja. Normalmente el daño se acumula en esa planta baja y esto hace que los edificios de mampostería transiten de niveles moderados de daño a niveles muy severos de daño de una forma muy repentina. Esto es, con un pequeño incremento en la intensidad de la acción sísmica, la estructura de mampostería se podría inestabilizar. Entonces, para tratar de entender qué habría que hacer para estabilizar el comportamiento de estructuras altas de mampostería ante cargas laterales, es necesario modelar el rango no lineal de comportamiento de los muros estructurales de un edificio así y entender cómo evoluciona el daño en el sistema estructural para establecer medidas enfocadas a estabilizar su comportamiento ante cargas laterales. Las herramientas con que se hace esto son muy parecidas a las que discutió el doctor Ortiz, nada más que él estaba hablando en la dirección vertical, y son herramientas muy parecidas, pero estas estarían enfocadas en dirección lateral, porque la acción del sismo normalmente es de mucho mayor importancia en el sentido lateral. Entonces, lo que hicimos fue plantear y calibrar un modelo de análisis dinámico no lineal, y la cuestión de no lineal es porque el daño en cualquier elemento estructural correlaciona de forma muy importante con el nivel de demanda no lineal.
Entonces, si queremos tratar de entender cómo evoluciona el daño en un sistema así, tenemos que modelar el comportamiento no lineal. Entonces, desarrollamos lo que llamamos el modelo modificado de la columna ancha, que tiene la capacidad de modelar el comportamiento no lineal a flexión y a corte de los muros de mampostería confinada. Este modelo de la columna ancha ya lo hemos usado mucho. El doctor Alcocer en la inauguración decía que tenemos un know-how muy mexicano, muy propio, que de hecho se toma como base, o muchos países en el mundo tratan de aprender de ese know-how. Y como él comentó, la base de ese know-how se ha generado aquí en el Instituto de Ingeniería del UNAM. Entonces nosotros, como parte de calibrar este modelo, pues tuvimos que leer muchos trabajos que se han publicado aquí en el Instituto de Ingeniería, muchos del doctor Alcocer, y decidimos usar el modelo de la columna ancha. Básicamente el muro se modela como una columna y todos los sistemas de piso se modelan como vigas. No está muy clara la figura, pero esos elementos horizontales que están en azul, la parte del muro, la parte del sistema de piso que cae en el muro, se modela como vigas de rigidez infinita, y todo el resto del sistema de piso se modela como vigas, cuyas propiedades dependen de la losa, y entonces hay que considerar la losa para hacer ese modelo. A ese modelo de la columna ancha, que es usado ampliamente en la práctica mexicana, nosotros le agregamos la parte de la no linealidad para caracterizar el daño, cómo evoluciona el muro, el daño en el muro conforme se va sujetando a acciones sísmicas. La que sigue, por favor. Entonces, en esto de buscar al mundo real, que también se planteó en la inauguración, buscamos trabajar con un despacho de la práctica mexicana. Entonces, hay un ingeniero que diseña muchas estructuras de mampostería, es muy reconocido en el medio, su empresa se llama Jan Ingenieros Asociados, y entonces le pedimos que por favor trabajara con nosotros para que el edificio alto de mampostería que íbamos a estudiar fuera realista. No queríamos hacer un ejercicio exclusivamente académico, sino que él tomara una geometría real de uno de sus proyectos más importantes. Él nos comentó que había tratado de resolver este edificio. Ahí está el modelado matemático. Si ven ustedes en la esquina inferior derecha hay como una figura que está en amarillo, así se vería el edificio. Entonces, el ingeniero ya nos dijo que había estado tratando por muchos años de resolver ese edificio y no había podido. Entonces, cuando desarrollamos el modelo analítico, no solo durante su calibración también desarrollamos un entendimiento conceptual de qué habría que hacer para estabilizar este tipo de comportamiento. Entonces, la primera versión que diseñó el ingeniero Raúl Jan tenía el mismo talón de Aquiles que exhiben la gran mayoría de las estructuras de mampostería. Y era que cuando sujetábamos este edificio a las acciones del sismo de diseño, las fachadas se inestabilizaban en su primer piso, desarrollaban esa planta baja débil y entonces todo el sistema estructural se inestabilizaba. Aprovechamos ese comportamiento conceptual para proponer algunos cambios en la configuración estructural del edificio y estabilizarlo. E hicimos este tipo de modelado. No sé si le puedo apretar 2 veces sobre ese es un video, de hecho, a ver si de casualidad se puede, sobre la misma, si le puede avanzar. Eso es un video. Entonces no sé si se le puede activar. Bueno, no importa, a lo mejor no se puede activar, pero esas bolitas verdes que están ahí nos ayudan a evaluar el nivel de daño estructural sobre los muros. Ahí hay una escala de colores a la derecha que nos va diciendo, según esas bolitas vayan cambiando de color verde a color rojo o a color azul, que se está ingresando a cierto nivel de daño. Entonces, uno pone a vibrar el edificio en el modelo de computadora, esas bolitas le van indicando a uno cómo evoluciona el daño en los muros en términos de su severidad y cómo se acomoda ese daño en el sistema estructural. Y con base en seguir la evolución de ese daño, uno puede saber si el sistema estructural se estuviera inestabilizando o no. Entonces, el verde indica que no hay daño, quiere decir que el muro está en su comportamiento elástico. Así ahí se va. Entonces van a ver que algunas bolitas se van a pintar de colores y van a ir las más extremas van a ir a color rojo, las más extremas en la otra dirección van a ir a color azul, y entonces nosotros podemos entender cómo se reparte el daño en el sistema estructural y tomar decisiones de si este sistema estructural es lo suficientemente estable o no, y si no fuera estable, ¿qué tendríamos que hacer para estabilizarlo y hacer que este edificio de mampostería pudiera tomar las acciones sísmicas que le corresponden?
Entonces, si quiere, les seguimos para no. Entonces, aunque esto no era lo que estábamos buscando con el desarrollo de este proyecto, llegamos a la conclusión que a mediano plazo sería posible diseñar y construir edificios altos de mampostería confinada en zonas de alta sismicidad. Creemos que esto sería a mediano plazo, ahorita les cuento que faltan algunas cosas por hacer, pero creemos que tranquilamente podríamos estar construyendo edificios de 10 pisos y bajo las circunstancias correctas podríamos ir a edificios hasta de unos 15 pisos. Entonces, en términos de este ejemplo particular, quisiera comentarles que el desempeño del edificio de 10 pisos resultó satisfactorio, a pesar de estar ubicado en un sitio que le resulta muy desfavorable en términos sísmicos. Entonces, cuando diseñamos y ubicamos ese edificio, pensamos dónde podría ser el peor lugar donde ese edificio pudiera estar en términos sísmicos. Ese lugar es en la frontera entre la zona de transición y la zona del lago del Distrito Federal. Ese es el peor lugar donde un edificio sí podría estar puesto. Dice que el edificio es capaz de acomodar sus demandas de deformación lateral sin daño excesivo, que se evitó que el daño se concentrara en forma excesiva en la planta baja y que el sistema estructural del edificio no corre riesgo de perder su estabilidad. Todo eso está muy bien en el modelo analítico, pero si no logramos que los muros reales reproduzcan lo que el modelo analítico dice que van a hacer, entonces pues todas estas conclusiones no serían válidas. Entonces, eso tiene que ver con la última lámina, porque dice que el desarrollo sustentable de la vivienda en México requiere del estudio del uso de diferentes materiales estructurales y que la mampostería es un material estructural con bajos costos monetarios y ambiental. Que sería posible diseñar a mediano plazo edificios altos de mampostería en zonas de alta sismicidad, pero cuando nosotros calibramos nuestro modelo analítico, la cuestión es que usamos datos experimentales del extranjero, porque la mampostería que utilizamos es una mampostería mexicana de alta resistencia y todavía no hemos desarrollado estudios experimentales suficientes con muros fabricados con ese tipo de mampostería. Entonces, en nuestra opinión, lo que falta es comprobar experimentalmente que esos muros de alta resistencia de mampostería mexicana serían tan estables como lo que hemos visto en el extranjero. Entonces, no hay nada que nos indique que eso no podría pasar o que no debería pasar, al revés, sería lógico que pasara, pero sí necesitamos ese soporte experimental antes de poder pensar en hacer este tipo de cosas en la práctica. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? ¿No? Y, doctor Morillón, ¿qué hacemos? El panel estaba previsto hasta las 10:40, son 11:05, ahí acabamos. Bueno, pues yo quisiera dar por concluida esta primera sesión, agradeciendo por los 4 ponentes, creo que han sido presentaciones magníficas, 2 muy estructurales, 2 más de temas térmicos, que ven claramente que hay una zona de traslape importante, y creo que uno de los temas a reflexionar es cómo podemos lograr que a través de nuestras normas y reglamentos de construcción los varios temas aquí tratados vayan avanzando y se vayan integrando en la práctica de diseño y de construcción de vivienda. Felicidades a los 4 grupos de investigación y pues hasta aquí termino yo. Un reconocimiento, muchas gracias.